La Z101 presenta la receta médica de la Z, con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Muy buenos días, receta médica de la Z, los lunes. Los lunes tratamos de abrir un poco el espectro salud, porque, óyeme, la vida es salud. Sin salud no hay vida, no hay calidad de vida. Steve Jobs, antes de morir, decía que le entregaba toda su fortuna. Sí, señor. Que le entregaran toda la fortuna a quien sea y que lo dejaran en un tráiler en Tennessee, donde viven lo que le llaman los blancos pobres, que lo pongan en un tráiler, pobrecito. Garbage. Tú no puedes decir eso es estigmatizante, doctor. Y después llaman los norteamericanos a decir que tú estás siendo racista. Pues eso no es racismo, eso es lo que dicen. Para hacer esa referencia hablan así, bueno, los norteamericanos. Pero no creo que la receta médica debe pues me servir excuso para entonces, eso. me excuso Es que tú entonces. siempre pones un veneno, a ti te sale tu veneno, Me excuso tú no entonces. puedes seguir así. Ese veneno, yo no sé qué fue lo que tú aprendiste con Mario Lama aquí. Entonces, señores, Steve Jobs, si tú le regalabas 2 años más de vida, mira, posiblemente se hacía millonario de nuevo, para que lo sepan. Sí. Pero él lo daba todo por la salud. Entonces llega un momento que cuando usted está en esa sala de cuidado intensivo, con esos tubos puestos, no vale nada. Todo el dinero del mundo se va al carajo. Y resulta que cuando usted se muere, aparentemente no hay ningún estudio que diga que usted va más cómodo si lo llenan de dinero en el ataúd. Así que el dinero en un momento dado, no sirve para nada. Justamente el tema de hoy de salud va a tratar sobre la salud. ¿Dónde está la salud en la República Dominicana? ¿Qué está pasando con el sistema de salud en la República Dominicana? Fíjense que en el gobierno de la mañana, tanto Archival como Nayib Chaede estaban hablando de la poca calidad que aparentemente tienen algunos de los medicamentos que tiene Promescal. Aquí nosotros hemos defendido a Promescal, creemos que Promescal hace un trabajo importante, pero no hay duda de que son muchos los medicamentos y muchos de ellos quizás no tengan la calidad que deben tener, o lo que se conoce en farmacología como bioequivalencia. Tenemos con nosotros a un exfuncionario, pero es parte de la receta médica de la Z, que ha sido de los pocos funcionarios que en estos últimos 20 años ha renunciado de su cargo porque no se siente conforme con lo que él pide o con lo que está pasando. La palabra renuncia es lo más común que hay en Europa y en los Estados Unidos cuando alguien no se siente cómodo. Menos en estos paisitos tercermundistas clientelistas donde el individuo no se quiere despegar del erario público para que nosotros, los pendejos, le sigamos pagando sus viajes y sus viáticos. El doctor Nelson Rodríguez Monegro. Wow, mucha gente no quisiera escuchar ese nombre. Exactamente. Fue el último director del Servicio Nacional de Salud. Fue sustituido por un amigo, por el amigo Chanel Rosa. Sin embargo, yo necesito que con la responsabilidad que ha demostrado y lo ha hecho público siempre, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, él me explique o nos deje claro al pueblo, a ustedes que son los que usan los hospitales, qué realmente está pasando con la salud en la República Dominicana. Pero antes de tú entrar, Nelson,
yo quisiera, Héctor, que tú le des el título a eso que nosotros vamos a conversar con el doctor Monegro. O sea, la salud en República Dominicana fracasó, está en camino a fracasar, o por el contrario, tiene posibilidades de crecer o no crecer. ¿Qué está pasando, según tu experiencia, con todo este acontecimiento de la salud en República Pública. Tiene que hablarse de salud pública, ¿verdad que sí? Por el asunto de que la Organización Mundial de la Salud dice que salud es el bienestar físico, mental y social y no la ausencia de enfermedad. Sobre esa premisa de la cual nosotros somos dignatarios, es que tú pienso que debe darnos la luz con relación. ¿Fracasamos? ¿Estamos en camino a fracasar? ¿Qué nos ha pasado? Muy bien, buenos días. Signatario, tú dirás. Signatario. Buenos días a todos los radioescucha de el más importante programa de salud que tiene la República Dominicana por los medios de comunicación. Sí, pero tú no venías aquí cuando tú eras director todo del el SENASA. tiempo, si no me invitaba, no podía venir. No, tú eras del Servicio Nacional de Salud y nunca quisiste venir. Y le echaba muchísimo boche a Mario Lama y vaina. Bueno, venía de vez en cuando a ponerlo en su puesto. A Mario Lama. Pues sí, la discusión ha sido como consecuencia de la publicación de los indicadores sanitarios de la República Dominicana a raíz de terminar el año 2018, donde cuando se habla de mortalidad materna, mortalidad infantil, de las enfermedades objeto de seguimiento por parte del país, es decir, que son enfermedades de notificación obligatoria, el tema de accidentes de tránsito, el tema de embarazos en adolescentes. Pues, muerte de niños. Feminicidio, muerte infantil, en fin, cuando se habla de todo eso, evidentemente que los indicadores que exhibe la República Dominicana no se corresponden con el nivel de desarrollo socioeconómico que tiene la República Dominicana y que cuando miramos otros países con condiciones similares o más pobres que la de República Dominicana, tienen mejores indicadores. Entonces lo primero que hay que decir, porque en este paisito, todo el que está escuchando ya cree que ese reporte lo dio el PRM o lo dio Guillermo Moreno o lo dio la Marcha Verde. No, estos indicadores que nos ponen a nosotros en la CHU, en los últimos lugares. ¿Qué es lo que es la CHU? La CHU, ¿tú no sabes lo que es la CHU? ¿Qué es lo que es la CHU? Explícame. O la CHU, el último, que queda en último. ¿Quién da este estudio, este informe? No, ese informe lo da la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. O sea, la propia Salud Pública. Wow. Claro, okay. Claro. Que está muy bien hecho por ello porque tienen que ser las estadísticas fiables. Exacto. Para uno poder analizar. Es decir, que si podemos decir es que en República Dominicana, y eso sí yo conteste, usualmente las estadísticas que se dan son las que realmente tienen. No como en algunos países que he visto de que le dan su maquilladita. Bueno, de todas maneras, entonces esos indicadores no se corresponden. Entonces, cuando entramos a analizar el porqué de esto, entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente acuciosos para ir, como yo decía en mi último artículo, para no estar o seguir cogiendo el rábano por las hojas. Entonces, volviendo para atrás, a diferencia del Estado escandinavo, primermundista, todo perfecto, con la economía de mayor crecimiento de Latinoamérica y una de las 3 grandes economías del mundo, como nos pone el Banco Central, en el área de salud no estamos bien. No estamos bien. Estamos en los peores lugares de Latinoamérica. Sí, así es. Entonces, una contradicción total. No, vamos a dejarlo ahí. No, así es. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema? Y sí hay que incluir la parte privada también. No está exenta. No, claro que sí. Yo estoy hablando del sistema de salud que incluye los diferentes subsistemas, público, privado, ONG, salud militar, policial, en fin, el conjunto. Todo lo que da salud. Todo. Porque quiero que sepas que muchas de las ineficiencias que se dan en los hospitales públicos se están trasladado o se han trasladado al sector privado. Y ahorita le voy a explicar el porqué. Bueno, pues entonces,
partimos de una premisa que todos conocemos aquí. Primero, la inversión en salud es baja. Es decir, estamos hablando alrededor de un 2% del Producto Ahora Interno menos Bruto. de un 2%. Alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, cuando la media está alrededor de 4% del Producto Interno La Bruto. media usted dice que De en el resto de Latinoamérica. Latinoamérica es el doble que en la República Dominicana. El doble que en la República Dominicana. ¿Por qué Así es eso? Porque con eso no se hace política. No, porque particularmente para mí, la salud en la República Dominicana nunca ha sido una prioridad para las autoridades que hemos tenido a través de todos estos años. Exactamente. Por décadas. Y la más de las veces, las inversiones que se hacen son inversiones mal orientadas. Es decir, tenemos una baja inversión en salud. Menos el pero 2%. lo que se tiene también se invierte mal. Okay. Porque seguimos volcando la mayoría de esos recursos económicos en los hospitales y solamente se queda en el discurso todo aquello de lo que es la estrategia de atención primaria y desarrollar un primer nivel de atención con una capacidad resolutiva. O sea, lo que se trata es de enfermo. Todo eso lo que está es en el discurso. En la práctica, usted coge el presupuesto y no hay partida asignada para fomentar y desarrollar el primer nivel de atención en la República Dominicana. ¿Qué es el primer nivel de atención? Bueno, recuérdate que nosotros acogimos desde el 1978. Desde el 2014 un modelo de atención que está basado en lo que es la estrategia de atención primaria. Fíjate que no es lo mismo estrategia de atención primaria que primer nivel de atención. Sí, son dos La cosas estrategia de diferentes. atención primaria, digamos que es la forma de organizar, estructurar y funcionalmente el sistema, que sea económicamente sustentable y que tenga unos valores y principios que respeten la cultura del dominicano. Eso es importante. Entonces, esa estrategia tiene dos niveles de atención. Un primer nivel de atención, que es lo que le llaman el primer nivel de atención, estamos diciendo de unidad de atención primaria, donde la gente debiera de primera intención acudir a esas unidades de atención primaria y cuando la complejidad del problema de salud no se pueda resolver en ese nivel, entonces esa persona debe ser referido a un segundo nivel especializado. Ok, quédate ahí. Perdón, articulado en red. Ahora, pero, Nelson, es que tú estás definiendo y cada punto tenemos tiempo de más, tenemos hora y media para esto. Tú dijiste atención primaria, primer nivel. Defínele al pueblo qué sería eso. Por ejemplo, estamos en el municipio de Luperón, allá en Puerto Plata. Entonces, en Puerto Plata, en Luperón, va a haber un centro de atención primaria. ¿Qué hay ahí en ese centro? Bien. Pero antes de responder, yo creo que aquel le va a dar un ataque al corazón. Una atención primaria necesita la receta. Pues pásale los anuncios. Seguimos cucharita por cucharita para que el pueblo lo entienda. Estamos en Luperón. Y en Luperón se hace el centro de atención primaria. Teóricamente, Nelson Rodríguez Monegro, ¿qué es ese centro de atención primaria? ¿Qué médicos están ahí? Muy bien, mira. ¿Qué personal está ahí? Ok. ¿Cómo debe ser el asunto? Nosotros tradicionalmente en la República Dominicana hemos financiado lo que se llama la oferta. Es decir, que nosotros le hemos dicho al pueblo dominicano en qué tiene que enfermarse porque para eso es que te voy a cubrir. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Cómo es la vaina? Wow. Es decir, aquí se ha financiado la oferta de servicio. Yo tengo esto y esto y eso te doy. Tienes que enfermarte ahí. De modo que cuando te enfermas de algo que está fuera de ahí, yo no tengo cobertura para ti. O sea, tú estás diciendo que el catálogo, el PDSS, es una tontería. No. Esa voz que ustedes escucharon en Mario Lama. Ahí comenzaron ya. Esa es otra cosa. Esto se va a poner bueno. Podemos ir para allá. Ahora bien, ¿qué es lo que resulta? Ahora come toda la semana Que con Chanel, Mario. no No sabía. Yo no sabía. Toda la semana come con Chanel Rosa. Ajá. ¿Y cuál es el Y problema? lo Bueno, trae los, y eso lo no trae los tiene jueves. ningún Porque tú comes con Gustavo. Yo como con quien me dé mi gana. yo Estaré también. yo en política. Y yo coño. también. Estaré yo en política. Yo como con quien me dé la Es más, maldita yo tengo gana. más derecho que Pues tú. estás loco. Yo tengo más No, derecho que hombre. tú. Porque como y Te pago. come- ah. Tú Vamos a comes, seguir. tú comes y te agachas. Vamos a De seguir con bola, nuestro de De entrevistado. bola.
Bueno, entonces... Un hombre tan grande, entonces, Monegro, aceptando que todo el mundo le esté pagando la cuenta. ¿Y cómo que se debe hacer entonces? Sencillamente es hacer un levantamiento epidemiológico de la carga de enfermedad que tiene una comunidad determinada. En Luperón hay raquiña, enfermedades de piel porque hay playa cerca y mucha diarrea. Entonces, ¿qué tiene que tener la atención primaria Bueno, entonces, la necesidad de servicio lo da lo que padece el pueblo o la comunidad. Y como consecuencia te dice qué tú debes tener ahí. Ejemplo. Bueno, si nosotros estamos en Luperón, pongamos que aquí se estableció que en una unidad de atención primaria debe estar un médico, una enfermera, 3 a 5 promotores. ¿Qué es un médico? Bueno, un médico es una persona que se ha entrenado en una academia con respecto a la necesidad de conocimiento que tiene que tener para ofertar un servicio de atención en salud a una población. Yo te juro por mi madrecita que cuando Mario y yo salimos de la escuela de medicina con muy buena nota, no estábamos capacitados para irnos a un centro de atención primaria. Y entonces... Bueno, yo te voy a decir... y te estamos hablando, Mario Lama y yo. Lo que pasa es que muchas veces, yo no sé en qué época tú saliste, pero yo salí y me gradué en el 79. Tampoco sabía nada, hombre. Perdón. De la UAS tampoco salía sabiendo nada. El médico que sale de la universidad sale lleno de conocimiento. No, Monegro, el punto es, Monegro, ¿quién está en atención primaria? ¿Quién es el médico que me va a atender? Espérate, ¿Un pasante? Espérate. lo va a atender Óyeme. un médico general en un centro de atención primaria que apenas tiene un esfigmomanómetro y un estetoscopio. Ay, mamá. Porque tú vas a un centro de atención primaria en España y en ese centro de atención primaria en España tienen toda la capacidad resolutiva. Está un médico familiar que está bien entrenado. No, oye bien, yo conozco muy bien el sistema español. Y nosotros también. Oye bien, no tiene un médico familiar, tiene lo que necesita la comunidad. Bueno, Más importante, oye bien, interesante. pero oye, todavía es mejor. pero o sea, lo que tú me estás diciendo todavía es mejor. ¿Tú sabes cuál es la capacidad, por ejemplo, de resolutiva que tiene el primer nivel de atención catalán en Barcelona? Ajá. Un 94% de los problemas de salud se resuelven en ese primer nivel. Y Claro. aquí en la maternidad La Altagracia no es capaz de resolver la mayoría de los problemas obstétricos, eventualidades de tercer nivel que se presentan. Bueno, podemos entrar a analizar lo que tú quieras. Sí, pero después Sí, vamos pero- a eso. pero yo- vamos a seguir Luperón. Entonces, Pero, ok. Nelson. Perdón, Óyeme, ¿por qué estamos perdiendo? Pues usted llega y está interrumpiendo y Es que usted tú no quiere no que yo sabes le de diga esto, que que no, tú no que sabes qué es lo de que no esto. sé de eso. Sé mejor que usted de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque en lo que está diciendo Nelson ahora no incluye al psicólogo y al psiquiatra que tienen que estar en atención primaria. Perdón, usted no conoce Sí, pero eso. bájate porque, y deja que siga la no, exposición. porque usted me ha dado un boche a mí. Bueno, pero espérate, al psicólogo vamos a entrar ahorita. Mira, entonces, Porque eso es verdad también. ya he dicho que lo que te dice que tú debes tener en ese primer nivel, lo dice la comunidad. Lo que Exacto. tiene la comunidad. Es lo ideal que estamos hablando, no lo que tenemos. Exacto. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Tú tienes, por ejemplo, ASUA, que ASUA tiene un alto nivel de embarazo en adolescentes, el más alto del país. Entonces, ¿qué resulta? En ese primer nivel de atención, tú necesitas tener Un ginecólogo. ginecotetra Claro. para manejar embarazo de alto riesgo. Pero resulta que en tal comunidad tiene unos niveles, la población adulta, muy altos de hipertenso. Tú necesitas que por lo menos 2 veces a la semana a ese primer nivel vaya un cardiólogo. O para un darle nefrólogo. seguimiento. Aprende el ama. Ve, Sí. Entonces, internista, médico familiar, Ok. psicólogo. Eso significa que en la unidad de atención primaria no necesariamente tiene que ser un muchacho acabado de graduar de la universidad que entre. Ese debe ser un asistente de los médicos que están ahí. Exactamente. Wow. Héctor, Eladio, dame un minutico. Monegro, déjame entender tu punto de vista, porque tú tienes mucha experiencia en el sector salud. Fuiste director del Servicio Nacional de Salud y siempre ha estado muy de cerca en las políticas públicas del sector salud. Y viceministro de Salud Colectiva. Viceministro de Salud Colectiva. Bajo el modelo de atención primaria que se quiere instaurar en República Dominicana, es un modelo que viene diseñado para hacer gestión económica de reducción de costos. Y te voy a explicar por qué.
Es que, oye, no me lo explique, porque yo me lo sé, escúchame. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la visión de las ARS. Porque una cosa es la visión de las ARS que tienen el primer nivel como contención de costos. Ahí es que Llegaste vamos. donde él que quería Ahí que es que llegara. vamos, Pues, espérate. en la realidad. Y otra es la visión del Ministerio de Salud Pública, que entiende en el modelo de atención diseñado que una estrategia de atención primaria como debe ser implementada, que hoy en día tanto los países en vía de desarrollo como los desarrollados la tienen, aumenta la capacidad resolutiva con el personal, porque es otra cosa que se le olvida. Ahora estamos hablando. Muy bien. Otra cosa que se le olvida es que siempre se ha hablado, se cree que un primer nivel de atención es algo barato. No es verdad que es barato. Porque para tú darle capacidad resolutiva, tú tienes que invertir mucho. Tú me estás diciendo que la visión de la atención primaria del Ministerio de Salud va en contradicción con el sistema que se está proponiendo de cómo debe entrar la atención primaria. No. Porque te lo pregunto por una razón. Mira, ¿por qué? Está antagónico con el concepto que tienen las ARS. Y por eso la los apoyan. negocios. Está antagónico, o sea, está en contradicción. En contradicción. O sea, tú me estás diciendo que porque sí. Son fines diferentes. Exactamente. No, porque tú me estás hablando posiblemente de la propuesta que hizo la CISARRIL. Bueno, te estoy diciendo porque yo no entiendo cómo, si hay más de 3.000 unidades de atención primaria en el país. No hay 3.000. ¿Cuántas hay? Yo dejé 1994. Bueno, me dijeron en una entrevista anterior que hicimos aquí que hay 3.000 y pico de unidades de atención primaria. Eso es mentira. Y que dentro de esas. Eso es mentira. Pero Mario. Te están No, diciendo que es quiero mentira. opacar eso, No, quiero no, no, no. opacar Aquí eso. vino un funcionario del Estado, que no quiero entrar en contradicción porque ese no es el tema, pero que me dijo, hay más de 3.000 unidades de atención primaria y casi más del 95% está en manos del Estado. Eso es mentira. Ay, ¿Cuál según Nelson Monegro? Óyeme. Espérate, aquí, Eladio, dame un minutico. Según Nelson Monegro, ¿cuántas Nelson Rodríguez Monegro, ¿cuántas unidades de atención primaria hay en el país? Cuando yo salí, dejé 1994 unidades de atención primaria. ¿Saliste en qué año? En Nelson? febrero del año pasado. Hace un año. Hace un Dejaste año. Menos de un año. Casi 2.000 unidades. Casi 2.000. De esas 2.000 unidades, vamos a redondearla, ¿cuántas pertenecían al sistema de salud? Al sistema estatal de salud. Alrededor de 1.000. Alrededor de 1.000, la mitad. La mitad. Ok. Las otras pertenecen a ONG o están en un club de servicio, en fin. Entonces, si tú me estás diciendo eso, ¿cómo? Igual que los locales no son del Servicio Nacional de Salud. Es decir, de esas que te estoy diciendo, cerca de 1.000, sí, de las otras no es el dueño. Si el problema mayor de salud, cuando revisamos mortalidad materna, Sí. revisamos mortalidad infantil, vemos que la mayoría de las muertes ocurren en las pacientes más pobres. La más pobre. Cuando revisamos incluso las estadísticas. Descubrieron la pólvora. La Cuando pólvora revisamos las que estadísticas, vemos incluso que la región Enriquillo es la más afectada. La tuya. Barahona, Pedernales, Independencia. Hay una relación Bauruco. de morbimortalidad con educación y con pobreza. Entonces, ¿cómo si quiere instaurarse la atención primaria como un mecanismo de contención para los problemas de salud, me van a agarrar el sistema que tiene acceso al sistema hospitalario público y privado, que es contributivo, y me van a dejar el régimen subsidiado, perdóname, que eso es lo que están proponiendo una parte. Hay una parte que está proponiendo que entren sin discriminación, que entren los dos regímenes. Entonces, si no es un asunto económico que quieren aquí instaurar, ¿por qué debe ser selectivo por el que tiene más acceso a salud y el que paga más, y no por donde realmente está el problema? No, es la primera pregunta. Es que eso no es lo que se ha propuesto. Lo que se ha propuesto es, primero, no habla de ni contributivo ni de subsidiado. En segundo lugar, las ARS quieren que entre por el contributivo. La atención primaria, aquí hace tiempo que se da, precisamente en los pobres. Sí, pero oye bien, ahora, ¿cuál es el problema? Es que es de mala calidad. Nelson. Perdón,
Pero espérate, Ahora, se está proponiendo que entre por el contributivo. Sí lo han propuesto. No. Oye bien, entonces... ¿Cómo que no, Ernesto? No, léete la propuesta de la CISARRIL. No, pero tú me estás hablando en base a la propuesta de la CISARRIL. Eso es lo que está en discusión en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Es eso. O sea, la propuesta de la CISARRIL se choca con la propuesta que hacen las ARS. No, pero es que la ARS no ha hecho ninguna propuesta. Que hayan hablado y dicho otra cosa. Bueno, pero no hay una propuesta pero escrita. es que ellos no quieren que entre por el subsidiado. Ellos quieren que entre por el contributivo, Nelson. Pero eso tiene pero ellos son los dueños de la otra salud. lógica. Lo que te quiero decir es, cuando dice, digamos, el colegio médico dice que ellos están, que se llegó a un acuerdo para que entre en el régimen subsidiado. Hace tiempo que eso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que tiene? Que es de mala calidad. Bien. ¿Qué es lo que ha propuesto la CISARRIL? La CISARRIL lo que ha propuesto es un sistema que debe utilizar y que no lo utiliza el primer nivel de atención, que está referente a la parte de promoción y prevención. Que dicho sea de paso, yo tengo mis contradicciones. ¿Por qué? Porque no sé si habrá cambiado, pero de la cápita que tiene el régimen contributivo, 67 pesos van para promoción y prevención. ¿Cuál es la ARS que hace promoción y prevención aquí? Ninguna. ¿A qué médico le pagan algo referente a promoción o prevención? Ninguna. En cuarto lugar, yo entiendo que la promoción y la prevención de manera individual forma parte de la consulta del médico. El médico no solamente debe dedicarse en una consulta a ver qué tiene el paciente, examinarlo y prescribirle medicamentos, sino que tiene que informarle cuáles de sus hábitos perjudican su estado de salud y cómo adoptar un estilo de vida saludable. Eso es parte de la consulta y por tanto yo no tengo por qué financiar eso. Yo financio la consulta bien paga, que incluya eso. Ahora bien, ese componente de la promoción y prevención tiene que ir al Ministerio de Salud Pública, que es el que debe hacer promoción y prevención colectiva. Ve, ahora mismo debiéramos tener nosotros una campaña. Bueno, tenemos problema de la rabia. Óyeme, eso da pena y vergüenza que aquí haya rabia humana. ¿Y a qué se debe? Aquí está lleno de rabia, aquí todo el mundo tiene rabia. Ahora mismo tú tienes rabia, expresaste rabia ahorita. Así mismo, yo no, Mario. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, es un sistema que sigue centralizado en la atención del enfermo. No prevenimos nada. No, ¿cuál es el aporte de instituciones que tienen que ver con salud, que no son del sector salud? Por ejemplo, educación, medio ambiente, los ayuntamientos, agua. Es decir, ¿qué aporte desde el punto de vista de salud están haciendo? Por eso es importante la estrategia de atención primaria y el primer nivel de atención, porque en el primer nivel de atención es el único sitio donde la atención colectiva e individual son indivisibles. Es decir, ¿qué tiene que...? Tú fuiste pasante y nosotros hacíamos... Cuando yo fui pasante en una comunidad, pasante no, el primer ciclo del internado, el ciclo social, que lo hice en un campo de Baní. Pero eso, ¿tú eres de INTEC? No, yo era de la UAS. De la UAS. Entonces, yo era el médico de ahí junto con otros compañeros, pero nosotros íbamos a dar charlas a las escuelas, hacíamos reuniones con la sociedad de padres y amigos de la escuela, con las sociedades de pescadores que habían, de agricultores. ¿Y qué tratábamos con ellos? Los temas tinentes a la salud laboral, el tema de manejo de insecticidas, en las estudiantes, el tema de embarazo en adolescentes, el tema del método anticonceptivo, todo eso es salud comunitaria. Sí. Y eso tiene que hacerlo ese equipo que está en ese primer nivel de atención como consecuencia del conocimiento de qué tienen ahí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se llama un primer nivel de atención. Reitero, entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Recursos humanos competentes. Que haya médico recién graduado ahí. Sí, ese médico recién graduado tiene que ser el asistente de esos médicos. Es decir, va a coger experiencia con el asistente. Ya lo dijiste. Después de esta pausa, señores, aquí la mayoría de los centros, quienes lo manejan son los pasantes. Ustedes no tienen idea las crujías. Yo recuerdo una que estaba en un campo, muy ansiosa ella, estaba en un campo de por ahí, de Barahona, que ella era la médico de ahí, era la médico de ese centro de salud. Y era una pasante. Esa es la realidad real. Esa es la realidad. Yo recuerdo que inclusive iba a preguntarle a Nelson Rodríguez, porque tú eras el director, y ella misma me dijo a mí, no.
Esto se arma un lío después y entonces la coordinadora mía me saca, porque esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad que vive el país. Y aquí la estamos desnudando sin interés político. Así es. Ven acá, Nelson. Yo necesito que tú me aclares, porque es que tú me luce que tienes una única visión. O sea, tú eres una visión institucional y yo me luce que tengo una visión De ARS. global. No, perdóname, Eladio. perdón, Mira, ok, no me perdón. falte el respeto. Pero yo no te Comenzando... estoy No, ten mucho cuidado, No, espérate. Espérate. Ten mucho cuidado. ¿Cómo A tú ver. dijiste de ARS? Sí. No, ¿Tú quieres que yo te diga? Tú, una visión de ARS. ¿Y entonces? no, perdona, pero ven acá, pues ustedes son unos frescos. No, lo que te estoy diciendo Ustedes dos son unos frescos. tú No, siempre perdóname. Tú siempre has dicho aquí que las ARS Son más que bien necesarias. funcionan. Sí, es cierto. Ah, bueno. En la incapacidad que ha tenido el Estado de dar salud, la suplieron las ARS en su momento. En Colombia la clausuraron. Bueno, hermano, váyase a Colombia, váyase a Cuba y No, váyase usted a no donde tiene usted que quiera. enviarme para ningún sitio. Déjame entrevistar a Nelson. Dame un minutico, perdóname. Porque ustedes son muy bonitos construyendo sueños, pero ustedes tienen que hablarme en base a la realidad nacional. Ustedes no pueden venir. Por eso la seguridad social ha sido un fracaso dentro de las cosas buenas que se intentó. Porque si yo le pregunto a una gente hoy si paga más, si gasta más, que hace un tiempo atrás te van a decir que gasta más. Que hay más afiliados, qué bueno, que se han hecho avances, qué bueno, pero se agarró un modelo, se importó un modelo de países donde el sistema era completamente diferente al nuestro y no se ha querido trabajar con la realidad nacional. Entonces yo necesito saber, no la visión institucional, Nelson. Yo sé que tú eres un hombre institucional, tú eres un hombre de política pública. Sí, tú, pero yo no vengo aquí a hablar de institucional, yo hablo de lo que yo pienso. sí, pero yo quiero de lo que está pasando. Sí. Yo no quiero nada más saber tu punto de vista. Es que la seguridad social tiene un mal de origen. Eso lo hablamos una vez aquí. Yo acuñé una frase que dice, en los países donde funciona el sistema de seguridad social fue un logro de la gente. Aquí fue un logro de los bancos. Y no opera el sistema, y eso lo digo con toda responsabilidad, porque de una u otra manera los gobiernos que han administrado el Estado se han colocado en la grada a ver el proceso seguir sin intervenir en lo que tiene que intervenir y lo que esa misma ley y esa normativa le dan la competencia para hacerlo. Es decir, ahí es donde está el problema. Y se crearon en la seguridad social, por eso hemos hablado bastante de la necesidad de que en la reforma de la ley de seguridad social se elimine el veto que tiene el sector empresarial, porque el sector empresarial representa a las ARS ahí. Por ejemplo, si ellos no quieren, bueno, en un momento el actual director de la CISALRIL dijo que había enviado alrededor de 86 resoluciones, de las cuales 83 habían sido bloqueadas por la representación empresarial. Entonces, en la seguridad social. En la seguridad social. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos tienen capacidad de veto en el Consejo Nacional? 3. ¿Quiénes? El sector sindical, el empresarial y el gobierno. Con uno solo que se pare Entonces, de la mesa, ahí quedó todo. Exacto. Entonces, ¿por qué? Yo no creo que deben quitárselo. Yo creo que deberían agregar capacidad de veto. ¿A quién? El Colegio Médico Dominicano debería tener... Ajá. El único que debe tener para mí capacidad de veto es el gobierno. Eso es un comunismo, entonces. Porque eso es un comunismo. Porque es que la salud... Eso no es comunismo. Oh, pero claro. No es el comunismo que estamos como estamos. Pero Nelson, tú quieres decir que el gobierno tiene que... Tú quieres ponerle en manos del gobierno el ser juez y parte. No, juez y parte no. Que tenga la capacidad... Oye, bien, es que el gobierno es eso. Es para que eso el no, gobierno, papá. El gobierno es el que administra el Estado. Óyeme bien, se supone que es el que representa a todos los intereses, pero en primer lugar al de la gente. Claro. Se supone. Pero el empresariado grita por sus beneficios. Tú no puedes ponerlo a ellos en capacidad de vetar. Y tampoco los médicos. Los médicos tampoco.
Los médicos Hay tienen su propio intereses interés. también. O por entonces que no tengan capacidad de veto, que sea un comunismo, que sea No, lo que diga no. el... Pero ¿qué pasa? ¿Y cómo debe ser Perdón, entonces? Cuando el gobierno veta algo o vetare algo que entiende el colectivo que es beneficioso, tú desenmascaras el gobierno. ¿Y a qué interesa que tú estás Perdón, protegiendo? vamos a hacer un ejemplo. Sí. Dígame un fuñío país del mundo donde la seguridad social funcione. Dígame uno, por favor. Es mucho. España. En España. España funciona. Ok, en España está buena la seguridad social. ¿Quién maneja la seguridad social en España? El Estado. Ahí no están metidos los bancos. Bueno, podrán estar metidos los bancos porque hay sector privado, pero están controlados y regulados. Por el Estado. Pero ¿cuál es lo que pasa? Porque todo se redunda en lo que yo llamo el sistema político partidario electoral, fundado en el clientelismo, y que resulta que esa Cisarril que está ahí no tiene libertad de actuar. ¿Por qué? Porque cuando va a someter algo que pueda lesionar esos intereses, se reúnen en las altas instancias y amarran. Entonces, y no bajo terminan. esa visión, ¿no deberían existir las administradoras de riesgo de salud privada? Bueno, para mí no son imprescindibles. Bajo esa visión, Bueno, para ¿no mí- deberían existir las clínicas privadas? No. ¿Por qué otra no? cosa. O pero no, Pueden pero, existir. pero claro. En España Es otra existen. porque si el Estado, En Estados si el Unidos. Estado fuese tan bueno y tan buen administrador, ¿no deberían existir los hospitales de autogestión? Bueno, yo te voy a decir Porque algo. entonces, lo que ha ocurrido en este país, Nelson, Pero yo quiero ir tu no, posición, espérate, Mario. Nelson. Yo quiero la posición tuya, Mario. Sí. Óyeme, bajo Confunde. mi posición, Sí. que el sector salud hay que reorganizarlo, que debe funcionar bajo libre competencia y bajo competencia de calidad. Eso es neoliberalismo. Total y absoluto. Óyeme, que Eso es neoliberalismo. las escuelas públicas, si fuesen tan buenas, tú no pagaras lo que tú pagas para poner un muchacho en un colegio. Que si los hospitales públicos fuesen tan buenos, nadie necesitara una clínica. Pero aquí el Estado ha demostrado ser un incapaz. No, pero no porque sea incapaz. Porque Es hay que- un incapaz. pero Pero déjenme hablar. pero Un escucha. incapaz y un mal administrador, tan mal administrador que construye un gran hospital en cientos de millones de dólares o cientos de millones de pesos, y después que lo termina, se lo da a un grupo empresarial para que lo administre. Óyeme, Nelson, porque el Estado es incapaz de administrarlo. Óyeme, el Estado. Y entonces el incapaz, el Estado incapaz es que tú quieres que me administre a mí todo el sector salud, Mario, a los enfermos y a los médicos. Mario, el Estado no es el incapaz. El incapaz es el gobierno que administra el Estado, comenzando por ahí. Wow. En segundo lugar, El gobierno el gobierno de turno. el gobierno de turno. Vamos a llamarle Fue- así. No, porque es así. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tú te crees que es verdad que el gobierno, los gobiernos no tienen capacidad de administrar y gerenciar eficientemente algo? No, lo que sucede es que está permeado por el clientelismo. Tienen sobrenómina, tienen negocios, tienen esto, es ahí. Entonces, si no marchamos hacia un fortalecimiento institucional con transparencia, que tengamos gerentes profesionales de verdad. Por eso no fue va a que tú cambiar. renunciaste. No vamos a cambiar. ¿Y de qué país tú me estás hablando? Bueno, pero estamos hablando de este. Pero Los entonces seres humanos bajo el que habitamos modelo, aquí- pero espérate, ¿Por papá, qué? porque tú no me vas a traer el gobierno de Australia a gobernarme aquí. Pero Mario. Bueno, Somos- tú pero tienes que Mario, construirme. Mario, ¿por tú qué? tienes que construir. Eladio, espérate, que tú no sabes de esto. Tú tienes que Pero- construirme. Espérate, Eladio, esto es una conversación seria, ¿eh? Tú tienes que construirme un modelo de salud en base al modelo en base al modelo estatal que estamos manejando. Porque tú no puedes hablarme de un modelo de salud de un Estado que está ahí y que ha estado ahí en los últimos 15 años, Nelson, y que tú fuiste parte de ese Estado y que Claro. tuviste que irte de ese Estado porque no aguantaste. Claro, pero ¿qué ocurre? Entonces, bajo ese formato es que tú pero- tienes que construirme la no, realidad. Porque si yo tomara la actitud que tú tienes, entonces yo no haría ningún esfuerzo y me plegaría al sistema de mercado, de libre mercado, entre comillas. Y que es no libre malo. nada. ¿Qué trayó? Es malo que Senasa me compita con Humano, con Pali, con Universal en base a servicio, a calidad de servicio. Eso no es malo. Es malo que un usuario elija a qué sistema de salud quiere pertenecer cuando debería elegir Pues están hablando de contributivo. en base a libre competencia.
Entonces eso no es malo. No es malo, yo no creo que sea malo. Ahora, ¿qué ocurre? Tú has oído los economistas, ¿cómo se dice? El brazo que mueve la cuna. ¿Hay, verdad, una libre competencia en este país? ¿Existe una libre competencia? No hay libre competencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiempo pasó el SENASA teniendo una ley, teniendo el rango de la cosa, ¿cómo se llama? Irrevocablemente juzgada? Óyeme, donde los empleados públicos tienen que estar en el SENASA y donde ese sector privado, óyeme bien, ese sector privado que tú dices que debemos, ¿cómo que compite? Entonces, es con el otro amarrado. Tú sabes que es injusto. Oye, también eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué es injusto? Porque la libre elección le debe permitir al usuario, sea público o sea privado, elegir a qué sistema quiere pertenecer, porque es con su dinero y no con el dinero del Estado. Óyeme, Nelson, como es injusto que un guardia tenga que pertenecer obligatoriamente a una ARS de la guardia, cuando en otras ARS, pagando el mismo dinero, tienen más cobertura y más capacidad de elección. Entonces es injusto. Primero no tiene más cobertura. Eso traduce la incapacidad del Estado de competir en base a servicios. Porque cuando tú me dices a mí, el empleado público tiene que ir obligatoriamente a la ARS del Estado. Cuando tú obligas, porque el empleado del Estado. Sí, pero el Estado, el empleado debería decir, yo me quiero ir a tal sistema porque me da más con el mismo dinero. Entonces no compiten en base a calidad de servicio ni de cobertura. Espérate, papito. Entonces ahí comienza el fallo. Pero déjalo hablar. Espérate. Óyeme, ¿por qué en el tema electoral se buscan las cuotas de la mujer? Es decir, un 30 a un 40. Y tú dices, bueno, yo no por la incapaz de la mujer de competir con el hombre. No, papá. Sí, papá. La mujer que se busque su voto como se lo busque el hombre. Pero yo estoy de acuerdo con... Perdón. Lo que pasa es que eso no se dice en el aire porque se tiran al 50% de la población en contra. No, pero espérate. Cuando tú dices obligatoriamente tiene que venir un 25%, no la mujer, si son el 100%, el 100%. Oye, no, papá, cuando logren tener el mismo nivel en una sociedad machista que impide que ella pueda subir, que es diferente. Cuando yo digo, yo no estoy de acuerdo si tuviéramos igualdad de oportunidades en que no hubiese cuota, pero el hecho de que tenga un 30, un 40, entonces tú le vas dando condiciones a la mujer para ir ocupando y preparándose. Ahora, cuando estemos al nivel y que la primera que no vota por una mujer muchas veces es la misma mujer, porque tiene una concepción tiene una concepción machista. Ahora resulta que nosotros tenemos un sistema hospitalario que precisamente por esas cosas que tú has dicho, de que le han entregado hospitales hechos por el Estado, equipados por el hospital, incluso personal pago por el Estado a un sector privado y que lo sufruta en su ganancia, que no es verdad que no tiene fines de lucro, que sí tiene fines. ¿Por qué? Porque para favorecer esos grupos de sector privado que financian campaña, se ha malogrado el sector público. Eso es lo que ocurre. Entonces tú no puedes a unos hospitales famélicos por esas condiciones ponerlo a competir en igualdad de condiciones. Entonces tú quieres que ese mismo Estado me tenga control absoluto del sistema de salud. No, absoluto no. Es el mismo Estado que el que está haciendo eso, es el mismo Estado que me va a administrar la salud, Nelson. No es el gobierno de Estados Unidos que me lo va a administrar. Espérate. Ni el gobierno español. El mismo gobierno incapaz que va a hacer eso. Pero ahí entramos en lo mismo otra vez. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que impulsar? Es que el Estado cada día tenga políticas realmente transparentes y que beneficien a la mayoría. Suena utópico, está bien, podría sonar utópico, pero lamentablemente tenemos que ir corriendo hacia allá. Este momento no permite esos cambios en el sector salud. No, pero progresivamente, tú lo vas dando progresivamente. Entonces nosotros tenemos que estar adaptados a la realidad nacional con el sistema de salud. Te voy a poner un ejemplo. Solamente el 7% de las clínicas privadas están en mejores condiciones que los hospitales. Oye lo que te estoy diciendo. Porque nosotros hablamos de clínicas y de cuáles, pero ¿cuántas clínicas hay en este país? ¿Cuántos chinchorros de clínicas que precisamente por ser un ministerio en su competencia de rectoría débil están abiertas? Están abiertas. Y son peores que los hospitales, peores que los hospitales peores que tenemos. Oye lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué resulta?
bajaron por una resolución algo, bueno, en la ley que crea el Servicio Nacional de Salud, tiene un artículo donde dice, prácticamente obliga a las ARS a que contraten a los hospitales públicos, cuando los hospitales tengan condiciones. Primero, es un artículo contradictorio con la ley de la Seguridad Social, que se entiende que es una especie de ley orgánica casi constitucional. Es decir, es la ley fuente para otras leyes adjetivas, donde le da la potestad a las ARS para ellas contratar a quien quieran. Oye bien, cuando yo creo que no debe ser así. Yo entiendo que si estamos en un ámbito de competencia, de libre competencia, toda hospital o clínica privada debidamente habilitada por el ministerio tiene que ser contratada por las ARS. Todas. Todo profesional de la salud que esté certificado en una especialidad, en ese 4 certificado, tiene que tener código de todas las ARS. Pero es una mala palabra. ¿Por qué? Porque la limitación del código es una forma de limitar el acceso a la salud para ella tener más ganancia. ¿Es así? Pero eso lo dice la ley. Esa ley hay que cambiarla. ¿Y por qué, por ejemplo, el colegio médico no se centra en eso? ¿Ves? Céntrate en eso, papá. Que ahí es que tú tienes que buscar. Haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo ahora mismo? O trabajando. ¿En dónde? O a favor del médico, resolviendo los problemas de salud. Porque, ¿Cuál, por ejemplo? Porque es que ustedes están equivocados. El Colegio no, Médico no Dominicano. simplemente te estoy El preguntando. Colegio Médico Dominicano tiene su rol. ¿Ustedes creen? Ahora mismo, ¿qué está haciendo? Trabajando. Ok. Pero Por cierto, tú tienes el teléfono de Roa. De Wilson, sí. Yo tengo un mes tratando de comunicarme Él no con coge él. llamada. Él no coge llamada. Por eso es. Roa, mira, no era para pedirte nada, al revés. Era para algo que le iba a convenir al colegio médico, porque imagínate tú, el día que yo tenga que pedirte algo a ti, me voy del país. Wilson es una persona muy decente y muy servicial. Pero no coge el teléfono. Tiene ese problema. No coge el jodido teléfono. Pero tiene ese problema. Tiene ese problema. Bueno, entonces le estoy diciendo en el aire porque es mi vía. Wilson, yo no te estoy llamando para pedirte nada, al revés. Al revés. Es para darle algo al colegio. Interesantísimo. Una pregunta, Mario. ¿Debe haber o no concurso para los médicos? ¿Y por qué no coge el teléfono? Yo tengo más trabajo que él. Sí, debe ser. Pero yo necesito aclararte lo siguiente, Yo creo que Mario. sí, debe ser por competencia, Mario. Nelson. Sí. Debe ser por competencia. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Mario, a pesar de que yo no conozco el asunto. Y debe ser equilibrado y justo la competencia bajo un sistema de transparencia. Pero nos hemos ido al otro lado, Mario, y ese es el punto. Hoy, el tema es justamente por 2 artículos del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Hay un artículo que... sobre el fracaso de la salud pública o la salud en la República Dominicana. Hay un artículo de Nelson que fue un poco injusto, que la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia se sintió un poquito tú estás defendiendo tus intereses. No, mi interés es el humor de él. No. Hay un artículo que reza así: es el recurso humano, caballero. Sí. Un artículo muy interesante. Y aquí entre tú y yo, no es recurso humano. Mírame de frente, Mario. No, espera. Es que espera. Señor juez. Yo no sé de eso. Señor juez, no me haga pregunta directa. En los Estados Unidos, el 30% del problema médico es iatrogenia médica. Mira, somos los médicos que lo provocamos en Estados Unidos. Aquí debe andar por un 70%. Yo tengo que reconocer que Nelson Rodríguez Monegro es un gran especialista del sector salud. Muy serio, muy trabajador. Pero escribió. Pero no. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra pero? Sí. Es la que elimina todo lo que le antecede. Mira, Nelson, tú sabes que tú tienes una situación y es que en tu realidad dejas un poquito de lado el problema hospitalario. Yo sé. No, pues yo lo digo ahí en ese artículo. No, yo lo sé, si pero tú mira. lees el párrafo anterior a eso, te lo dice. Sí, Nelson. Pero tú tienes una visión
de gerente de salud, porque eso es lo que tú has hecho toda tu vida. O sea, no. Pero espérate, no te lo estoy diciendo como cosa mala. No, pero yo te estoy diciendo un piropo, mira. Ejercicio. Yo duré 20 años en la parte clínica. Sí, Nelson, pero óyeme, tú fuiste el director del Servicio Nacional de Salud que tenía que todos los hospitales arriba del sistema nacional. O sea, tú eres responsable de hacer que los hospitales funcionen. Y yo sé de tu integridad personal, sé de tu honestidad, sé de tu capacidad de trabajo y sé de tus impotencias. De tu impotencia con el mismo sistema y con los médicos. Perdón, entre comillas, de su impotencia con respecto a el Servicio Nacional de Salud, lo que él tenía pensado hacer. Claro. Porque la palabra impotencia implica mucho. Pero me vas. Tú ves, Héctor Guerrero Heredia. Mira, inmediatamente una llamada del presidente del Colegio Médico Dominicano, nuestro amigo Wilson Roa, una gente fácil. Lo que pasa es que es un problemita de llamada, pero él es una gente trabajadora, responsable y que siempre está atento, Héctor Guerrero Heredia. Pero Héctor tiene su queja. Vámonos, Cundo. Mira, ya está en el aire. Wilson. Señor. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, a las órdenes. Óyeme, tú no me pagas esta defensa tuya porque es que Héctor está aquí y que no te consigue, que te está llamando, que se te han ido los humos a la cabeza. Yo le digo que no, que tú tienes demasiadas obligaciones. A Héctor Heredia, déjamelo tranquilo. Tú ves, ahora soy yo el malo. Esa es una manera de él reclamar un derecho a la comunicación que tiene. Así es. No, hombre, Roa, que tú tienes a mí me dieron 2 teléfonos tuyos y tengo un mes atrás de ti. Anota este. No, está bien, yo te llamo después, no te preocupes, que no es absolutamente nada importante. Que le coja la llamada, dice él. Roa, siempre. ¿Tiene el colegio médico, debería tener el colegio médico facultad de veto? ¿En qué? En el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Esa es una pregunta? Sí, es una pregunta. Queremos saber tu opinión. Bueno, lo que pasa es que recuérdense que el Consejo Nacional de la Seguridad Social es el resultado de una ley financiada y resultado de componenda, de intereses de los grandes capitales que han decidido la suerte de la salud de los dominicanos. Y ellos han puesto organismos que les sean proclives y que sean garantes de la política que ellos quieren implementar. Cuando tú dices por eso, ellos, esa ley hay que modificarla porque el poder de veto no pueden seguir ellos decidiendo por la suerte de los dominicanos. Miren lo que está pasando ahora mismo. El Tribunal Constitucional evacuó una sentencia en febrero y hubo que esperar ahora que se cambiara la estructura del Tribunal Constitucional para que la sentencia fuera firmada. Ahora se evacua, sale, nosotros la tenemos y ahora dicen las intermediarias que eso no es posible que se implemente la transferencia de los afiliados del Estado a la ARS del Estado. Ustedes habían oído cosas igual. Cuando el Tribunal Constitucional es el último organismo con capacidad resolutiva que decide y que ya no hay opciones, que son inapelables sus decisiones. Y ellos desafían al gobierno y desafían a todo el mundo y nadie dice nada. Cuando tú dices ellos, Roa, ¿a quién tú te refieres? ¿Quiénes son ellos? Las intermediarias que tienen tentáculo entre los partidos políticos y que tienen padrino en todos los gobiernos y en el gran capital. Bueno, muchas gracias. Las intermediarias solamente sirven en todos los países del mundo para obstaculizar el avance de la creación de un sistema de salud preventivo y que le garantice a la población evitar que se enfermen para que la salud sea el activo más importante que puede tener un ser humano. Bueno, vamos a darle las gracias a Wilson Roa, presidente del Colegio Médico Dominicano. Como siempre, su rápida intervención, Héctor Guerrero Heredia. Así es. Gracias Wilson. Pero yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con Roa, de que las intermediarias, como él le llama,
tienen tentáculos en el poder económico, en el capital, como él dice. Son el capital. Peor aún. Exactamente. Nelson, volviendo a la pregunta ahorita. Hablaste en un artículo muy interesante, que creo que tiene mucha razón en la mayoría de los planteamientos. Lo único que siempre noto que me quitas un poquito la responsabilidad del Estado con relación a la gestión hospitalaria y me le echa siempre más el peso a la responsabilidad médica. Mira, Nelson. Lo que pasa es, escúchame, fíjate, todos esos artículos tienen una secuencia. Hay artículos en que yo se lo he dedicado solamente a la parte de la gerencia y ahí entonces digo lo que pienso. Es decir, si hay una debilidad palpable en el sistema público de salud, es la mala calidad de los gerentes medios. ¿Ves? Entonces, ¿y por qué tenemos esa mala calidad? ¿Y por qué no hay? No, porque aquí quienes se ponen. Ese es el tema. Pero ahí yo vuelvo otra vez a la manera socrática de cómo yo estaba llevando la entrevista hasta que Mario Lama llegó. De una vez. Entonces, lo primero es que Nelson Rodríguez Lo que pasa Monegro es que tú quieres pichar bolita de softball. No, yo nunca le he pichado bolita de softball, Sí. ni a mi mamá le he pichado bolita de softball. Yo no sé qué fue lo Ni que a mi Nelson, mamá. yo no sé qué fue lo que Nelson te hizo Ni a ti, mi mamá porque se la tú pongo estás fácil. ahora que con No. Nelson, No. Perdón. y es así de huevita, de No, huevita. todo lo contrario. Sí. Nelson tiene que venir. Ahora eres canchanchan de Nelson. No, nunca. No. Nada, para nada. Ni Lo que nunca. pasa es que tú eres anárquico. Tú, Exactamente. Y cuando estaba Nelson, para yo poder habilitar un consultorio, Te los la puso en cuartos China. no la puso en China, él no pudo hacer nada. Ay, por la sí. mafia que Por había la- ahí. ay. Por cierto, dije que la quitaron enterita, me dieron. La Sí. mafia de salud pública. Para yo habilitar una vaina, a mí, tuve que pagar yo más de 300,000 pesos. Y que me vengan a decírmelo. Que vamos a hacer un Por programa. fuera, 300,000 por por fuera, fuera. mi hermano. ¿Cómo hace? Por fuera, ya lo puedo decir. ¿Y tú sabes qué? Pero hay una similitud entre la policía. No voy a decir nada. No Me hable- mejor no- me no voy a- hable me voy a- de me voy a- eso, no. me voy a quedar callado Sí, mejor. cállate Mira, callado. sí, me voy a quedar callado. Óyeme. Nelson Rodríguez Monegro, como conocedor de la política de salud, tiene que venir contigo, porque tú eres dentro de nosotros el que sabe de esa vaina, que tiene 15 años en la receta médica diciendo con tu mismo discurso y con tus mismas posiciones. Siempre referente Los a las ARS. jueves finales de cada mes, el último jueves, y esto te lo digo en el aire, te lo pongo en compromiso en el aire, Nelson Rodríguez, los últimos jueves de cada mes, cuando Mario Lama hace su programa, tú tienes que estar aquí con nosotros. Porque estos temas, Yo señores, encantado, ojalá Nelson quiera venir. Claro que sí. son vitales para el país. Porque nosotros, ustedes dos aquí, ni están defendiendo a nadie y están poniendo las cosas como son. ¿Tú estás de acuerdo, Nelson? Sí, Claro no que hay sí, problema. claro que sí. Nelson tiene que venir aquí los jueves. Ven con nosotros los jueves, porque los lunes no saben de eso. Exacto, los jueves, los lunes para filosofar y hablar pendejada. Pero todos quieren parecerse a los lunes. Exactamente, todos se quieren parecer a los lunes, pero en los lunes se habla pendejada. Entonces, Nelson, el último jueves de cada mes, tú tienes que venir con un tema, un temazo como el que tienes hoy. Y yo vuelvo para atrás, yo vuelvo a Luperón. Por fin, ¿qué tiene que tener esa unidad de atención primaria? Porque Mario dijo algo. Mario se fue a lo pragmático. Mario fue utilitarista de una vez. Mario dice, la unidad de atención primaria es una fuente de contención para que los hospitales no se llenen. Pero eso no es el punto. El punto es que tú dijiste que el 94% de los problemas médicos se pueden resolver in situ, ahí. Entonces, si se pueden resolver ahí, ¿qué debe ser una unidad? Ya tú dijiste que el médico especialista, ahí puede haber un médico especialista dependiendo de la necesidad del local, pero ya, De la comunidad. ya identificamos. Sí. Hay un ginecólogo en Asua. ¿Qué más tiene que tener esa unidad de atención primaria? Ahí, un laboratorio. Óyeme, una infraestructura Ok. donde la gente vaya y se sienta confortable. Se siente esperar Claro, su turno. decentemente. Que incluso
eso tiene un componente de seguimiento a la gente que tiene enfermedades crónicas no transmisibles. Ese trabajo se ha hecho en la comunidad y se ha hecho el levantamiento y ya tienen establecido cuántos hipertensos, cuántos diabéticos y tienen citas programadas. Claro. Tengan o no tengan ningún tipo de problema. Entonces, fíjate, surge el tema del laboratorio. Yo no creo que una unidad de atención, en cada unidad de atención primaria tú debas tener un laboratorio. Ahora sí tiene que tener. Mira, yo fui director provincial de salud en el 98 y de manera artesanal hacía lo siguiente. Yo notaba que la mayoría de las mujeres iban a chequear su embarazo de todos esos campos donde habían unidad de atención primaria, iban al hospital. Sí. ¿Por qué iban al hospital? Porque de la unidad la mandaban al laboratorio del hospital. Claro. Y se quedaban chequeándose en el hospital porque ahí es que está la ciencia. Entonces, ¿qué yo hice? Yo contraté motoconchistas. Y esos motoconchistas iban tempranito a la unidad de atención primaria con todos los tubos, hacían la recolección de la muestra, lo llevaban y en la tarde yo le devolvía los resultados. Y así no tenían que ir esas mujeres al hospital. Iban. Y todo lo que se economizan, el transporte, dejar su carga, en fin, todas esas cosas que uno conoce. Entonces, sí yo entiendo que tiene que haber, bueno, el concepto de centro diagnóstico de primer nivel de atención, que se han inaugurado unas 30 y pico, casi 40, eso tiene que ser un laboratorio, sonografía, rayos X, cuestiones simples de imágenes. Tomografía es simple. No, tomografía no, para un primer nivel no. Entonces, en ese centro diagnóstico, para que no tenga que ir al hospital a hacerlo, entonces yo pongo un centro que le dé cobertura a 10, 12, 13 unidades de atención primaria. Y van los pacientes con su cita previamente hecha, no es a lo que corra mi bon. Para eso hay que articular la red. Ve que ese es otro problema que tenemos. Es decir, hablamos de redes integradas de servicios de salud y aquí todos los servicios están dispersos. Entonces, ¿qué está haciendo en este preciso momento esas 1.800 unidades abiertas de atención primaria? Atendiendo a libre demanda, atienden al que va. Y la mayoría de los hospitales que tenemos, más de la mitad de la atención que hacen son de los pacientes del primer nivel de atención. Por eso en un artículo yo dije, fíjate que se está haciendo la gran ciudad sanitaria Luis Eduardo Aival, ¿verdad? Sí. Con hospitales de cuarto nivel. Un clínico quirúrgico, un materno infantil, ahí entra en ese complejo el Secano, en fin. Ahora, ¿pero qué resulta? Que eso está enclavado en el mismo centro de una cantidad de barrios periféricos en la ciudad, donde no existen unidades de atención primaria. Tienen que haber porque si no se va a llenar de eso. Entonces, está lleno. Entonces hubo una propuesta que en su momento hice. Es más, llegamos a hacer el levantamiento de todas las unidades de atención primaria que tenía la pastoral de la iglesia, que tenían ONG que están en el área. ¿Para qué? Señor, para cortar el tiempo, contratarla en un convenio de gestión y que dieran la atención a la gente que nos interesa, a los más vulnerables en esos campos. Pero eso necesita una inversión, porque tú tienes que pagarle o darle algún beneficio a esas ONG para que te vean los pacientes. Entonces, si no hacemos eso, óyeme, ese hospital en 6 meses está desbordado de problemas comunes cuando es para atender problemas complejos. Y ahí mismo no se puede hacer un hangar y meter ahí 25 internistas o 4 o 5 ginecólogos de cada uno y hacer un hospital de atención primaria, no un hospital, sino una gigantesca unidad de atención primaria. ¿Por qué? Que físicamente quedan cerca. No se puede hacer un centro de contención. Para eso tú tienes primero que en un proceso de educación de la gente, que entiendan que ahí se resuelve. Pero eso se educa en un minuto. Desde que llega la emergencia de Secano se dice, es allá que le toca. La cultura es que en el hospital es que está la ciencia. Sí, ¿por qué? Pero eso puede quedar cerca de ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tenemos en la unidad de atención primaria es el médico pasante recién. El muchacho. Entonces el muchacho. Entonces no, la gente quiere ir al hospital. Igual, hay hospitales en una pequeña comunidad. Te voy a poner, por ejemplo, Jimaní. Sí. Tú tienes un hospital que si ese hospital tú le mejoras su unidad diagnóstica, tiene laboratorio, tiene rayo X, tiene sonografía. Es decir, tú mejoras la unidad diagnóstica. En ese pueblecito tú no tienes que poner
un Una centro unidad de atención, diagnóstico, exactamente. porque el hospital es la cabida. Por ejemplo, en Enriquillo, Sí. tú tienes un hospital. Por ejemplo, hay un centro diagnóstico en Enriquillo, pero ahí no iba un centro diagnóstico porque un hospital pueblo es pequeñito. Exacto. Entonces usted está duplicando esfuerzos y fueron de las cosas que en su momento yo dije, es decir, bueno, en Neiva, papito, ¿tú te crees que en Neiva ameritaba un centro diagnóstico en el pueblecito de Neiva? No, si tú estás en un hospital. Al lado de un hospital. Oye, y al O sea, lado del hicieron, hospital. óyeme la estupidez. Oye, perdona la palabra, déjame recoger esto. Un No, hospital. dijiste Tú estupidez. estás agresivo. Tú estás Oye, agresivo, un tú tienes que hospital. pedirme disculpas, Y al mi lado caro. de un hospital, entonces hacen un centro de atención O sea, primaria. que fueron estúpidos. Un centro diagnóstico. Tú dices que fueron Cuando estúpidos, todo eso tenía que estar integrado. ¿Tú sabes qué pasa? Que lo que pensaban hacer en no Neiva tenía. era no hacer el hospital. No. Y sí, Nelson, No. como no querían hacer el hospital, No. Eso un no es tente así. ahí para No, calmar al no, pueblo, no, le metieron no, el centro diagnóstico. Por fin, ¿qué hay en Neiva ahora Nada. Nada. Coño, ¿Cómo va el esta hospital? gente sí. Nada. Va, perdón. ¿Están trabajando en el hospital? Bueno, sí, tiran todos los días par de blog y va a nivel del piso. Y los. O sea, Y cuando tenía que estar entregado pero ya. una pregunta. Y los pacientes Pregunto, muriéndose. ¿A dónde va la gente de Neiva ahora mismo? Hoy. A Galván, a Barahona, a la capital, en Asua, Mira, ahí, donde ahí- sea. ahí- bueno, yo vine y hablé eso contigo aquí. Sí. Sí. Ahí era tú habilitar como un hospital de verdad Galván, que está ahí a 7 kilómetros, creo. Ajá. Ahí mismo, en lo que tú construías el hospital. ¿Ves? Sí. Surgieron varias cuestiones ahí que no se dieron con un centro privado, que surgió cuando. Ahora bien, lo que estoy discutiendo era que Mientras tanto, Con el Neiva está sin hospital Así todavía, es. Nelson, con el centro diagnóstico, llevándoselo el con diablo. el centro diagnóstico del hospital, Sí. tú le das cabida a Neiva. Claro. Tú no necesitas un centro diagnóstico en Neiva. Después de esta pausa, señores, yo creo que ha sido una especie de introducción el programa de hoy. Claro, tuvimos que hacerlo un lunes para que ya se anunciara que va a venir los jueves. Sí. Entonces los jueves se escuchara Sí, más. exacto. Exactamente. Después de esta pausa. Que se escuchara, no que se escuchara más. Exactamente. Después de esta pausa vamos a seguir Nelson Rodríguez Monegro, el doctor Mario Andrés Lama Olivero y un grupo de espectadores que nos hemos quedado escuchando a estos dos expertos. Nelson, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el equipo real que debe estar en atención primaria? ¿Qué equipo realmente debe estar al frente de este tipo de actividad? Cuando tú hablas de equipo, tú dices de qué tipo de Sí, profesional. profesionales. Bueno, ahí debe haber como médico base un médico familiar. Ok, Y ese médico familiar puede tener médicos generalistas, ok. asistentes. Y esos médicos generalistas deben, digamos, incluso nosotros comenzamos con la UAS, un curso de una especialidad de 1 año de lo que es atención integral. Y muchísimos médicos y enfermeras lo hicieron. Entonces luego debe tener enfermeras y debe tener promotores de salud. Ahora, dependiendo, como dije anteriormente, de qué condiciones de salud tiene la comunidad, es posible que tú necesites algún tipo de profesional adicional. Tú mencionabas hoy en día el tema de salud mental es prioritario. Ahí debe haber un psicólogo. Pero mientras tanto, Pero déjame- yo quiero que el Hospital Regional Taiwán esté bien equipado, porque de nada me sirve que me pongan par de un centro de atención primaria, pero no tengan capacidad resolutiva, porque el 98% de los partos son intrahospitalarios Sí. y la mayoría de los pacientes se mueren durante y después del parto. Y se mueren por hemorragia, por hipertensión y por infección. Sí. Yo quiero que los hospitales tengan antihipertensivos. El labetalol, que es el antihipertensivo de primera elección para manejo de emergencias obstétricas hipertensivas, no está en ningún hospital de la República Dominicana, hasta donde yo tengo entendido, que es el medicamento que está en el protocolo que tiene el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, ese mismo medicamento que está en el protocolo no está en los hospitales. Entonces, fíjate lo que yo digo. Cuando existe una muerte y está atribuida a una enfermedad hipertensiva del embarazo, esas son de las cosas que hay que evaluar. Es decir, ¿cómo lo manejó? Con tal medicamento. No, pero ese no era el del protocolo. Entonces tú comienzas a documentar la ineficiencia del sistema. De modo que cuando se haga una evaluación,
Entonces tú sacas qué es lo más relevante. Mire, esta paciente hizo una atonía uterina y necesitamos sangre. ¿Ves? Aparte de todas las otras maniobras que quirúrgicas, que de masaje, necesitamos sangre. Mira, no había sangre. Entonces, como no lo hay en la mayoría de los hospitales, Nelson. Bien, lo que te quiero decir, esas son de las cosas que tú tienes que documentar. Cuando yo una vez recuerdo que fui a Mao y una mujer se intervino. Se intervino porque tenía un desprendimiento parcial de placenta normoinserta, que tú sabes mejor que yo que eso. Se operó la paciente salió bien. ¿Qué ocurre? Que los familiares en la madrugada comenzaron a llamar a la enfermera, porque no la veían bien, la mujer estaba intranquila, agitada. Nunca fue la enfermera. ¿Qué resultó? La mujer se desangró. La mujer hizo un sangrado después de haber sido operada. Duró desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, donde no fue nadie a verla que no fuera. Se desangró. Resulta que en su momento de agitación por el tema del shock hipovolémico que tenía, ella se cayó de la cama. Wow. Cuando fuimos a discutir eso, entonces resulta que ellos decían que la paciente había muerto del trauma cuando se cayó. Cuando ella se cayó por un shock hipovolémico, claro. Estaba agitada, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a investigar, ¿qué resultó? Que el médico que estaba de llamada no fue el que la operó. El que la operó era un médico que estaba en Esperanza y él operó y se fue para Esperanza de nuevo. Entonces, cuando tú evalúas ese tipo de casos así, tú dices, óyeme, pero ven acá. Hay problemas. Hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero retratar en esos artículos que escribo? Es la realidad, para buscarle solución entre todos. Sencillamente, no echarle la culpa a este sector ni a aquel. No. Es que tenemos un problema que aunque se invierta dinero y es algo que falta, no lo vamos a arreglar si no nos vamos a esos diferentes componentes. Darle las gracias a Nelson Rodríguez Monegro por haber estado con nosotros. Los jueves a final de mes siempre tendremos un banquete. Ven preparado porque tú sabes cómo invita a Iván para darle su cajeta a sí, Iván también. Tú necesitas amansar un poquito, Iván. Sí, es medio gallito él, pero verle que se encuentra con otro gallo. Baja la guardia. Baja la guardia. Darle las gracias a Eladio Hernández, a Héctor Guerrero Heredia y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Mañana, si Dios lo permite, será un nuevo día en la receta médica de la Z. La receta médica de la Z.